Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Mirad lo que tengo aquí preparado. Tengo todo el equipo de foto y vídeo listo porque me marcho al campo a poner a prueba mi nueva Sony A6600 en fotografía de Vía Láctea. ¿Quieres acompañarme? ¡Vamos allá! Amigos, acabo de llegar al lugar que os quería enseñar, donde vamos a hacer esta prueba de Vía Láctea con la Sony A6600. Pero antes, os voy a enseñar esta localización. Y terminado ese momento de luz mágico con el sol escondiéndose por el horizonte, no queda otra que esperar a que anochezca y aparezca la Vía Láctea. Amigos, ya tenemos noche totalmente cerrada, la Vía Láctea es perfectamente visible en el cielo y me he venido hasta esta localización con un árbol que tengo justo aquí detrás que está totalmente aislado en medio de los campos porque buscaba una composición de la Vía Láctea formando un arco por encima del árbol. Desde la posición en la que me encuentro, la vista es realmente espectacular, con el árbol justo en medio de la composición y todo el arco de la Vía Láctea por encima de él, desde la constelación de Escorpio hasta la constelación de Casiopea. En la cámara tengo montado el Tokina 1116 f2.8 de Canon, que lo tengo colocado con el adaptador correspondiente, así que lo que voy a hacer a continuación es hacer una primera prueba de fotografía de la Vía Láctea para ver más o menos lo que nos encontramos. Como podéis ver, tengo la cámara colocada en modo vertical, básicamente porque voy a capturar todo el arco de la Vía Láctea en fotografías verticales para luego componer esa panorámica. En estos casos, y aunque no es totalmente imprescindible, sí que nos ayuda mucho disponer de una base niveladora como esta que tengo aquí montada, que lo que nos ayuda básicamente es a posicionar el equipo de forma que esté totalmente nivelado y de esa manera lo único que tendremos que hacer será mover nuestra rótula en izquierda-derecha y tendremos la panorámica totalmente nivelada. Y dicho esto, vamos a dirigir la cámara hacia el centro de la Vía Láctea y vamos a hacer las primeras pruebas. Bien, pues ahí tenemos más o menos encuadrado el centro de la Vía Láctea. Ya podemos ver algunas estrellas que se muestran en tono rojo por el focus picking de la cámara. Ahí podemos ver algunos puntitos de color rojo que son las estrellas que detecta la cámara. Así que podemos estar seguros de que la cámara está totalmente enfocada. Voy a disparar con el diafragma totalmente abierto a f2.8 y a ISO 3200. Voy a aplicar un tiempo de exposición de 20 segundos y un retardo de 2 segundos para evitar cualquier tipo de trepidación o de vibración. Y vamos a disparar la fotografía. Es una pena la contaminación lumínica que tenemos en estas regiones, a pesar de que el lugar al que me he desplazado es un cielo en realidad bastante oscuro. Pero si nos acercamos, podemos ver que a ISO 3200 la cámara se comporta muy bien, presenta algo de ruido la imagen, pero es un ruido muy contenido y tenemos una señal realmente espectacular en el centro de la Vía Láctea. Así que creo que me voy a quedar con estos parámetros para capturar el cielo. Ahora lo único que tengo que hacer es capturar todo el arco de la Vía Láctea, desde el centro de la Vía Láctea hasta la región de Casiopea.
Bien, pues esto es lo que finalmente ha quedado. Ahí tenemos el núcleo de la Vía Láctea, como hemos visto antes, desde la constelación de Escorpio, y ahí tenemos todo el arco de la Vía Láctea pasando por encima de esa encina espectacular. Bien, ya tenemos ese arco de la Vía Láctea capturado de lado a lado. Como habéis visto, a ISO 3200 y 20 segundos de exposición cada fotografía. Pero todo el primer plano con ese árbol que preside la composición queda totalmente subexpuesto. Así que ahora vamos a hacer una segunda secuencia de fotografías para componer una panorámica únicamente del primer plano. Vamos a variar los parámetros en la cámara y vamos a aportar algo de luz al primer plano para luego poder fundir ambas panorámicas en una sola. Bien, pues esto es lo que ha salido, bajando ligeramente el encuadre y aportando iluminación a ese primer plano y al árbol que preside el centro de la composición. A partir de este momento lo que voy a hacer va a ser una segunda secuencia de fotografías, una segunda panorámica del primer plano, replicando esta misma iluminación en cada una de ellas. De esa manera luego cuando componga la panorámica voy a tener una iluminación totalmente uniforme de lado a lado. Y aquí tenemos el resultado, aquí está la primera fotografía que hemos visto hace un momento. Y aquí podemos ver cómo hemos ido hacia un lado y luego hacia el otro, replicando la iluminación en cada una de ellas. Bueno amigos, pues trabajo de campo terminado. La verdad es que es espectacular estar aquí con este arco de la Vía Láctea que tengo justo pasando por encima de mí. Vosotros no lleguéis a apreciarlo, pero realmente es una imagen totalmente imponente. Creo que me llevo buen material a casa para trabajar, pero eso lo veremos durante el procesado. Menuda sesioncita la de anoche, ¿eh? Como podéis ver, estoy ya listo, aquí sentado delante del ordenador y preparado para empezar a editar esa fotografía de ese arco de la Vía Láctea por encima de esa encina tan fotogénica que encontré. Lo primero que voy a hacer va a ser montar las dos panorámicas para luego fundirlas y trabajar en la fotografía final. Me voy para el ordenador a montar las panorámicas. Bueno, pues ahí tengo esas dos panorámicas montadas. Aunque las habréis visto a cámara rápida, me imagino que os habréis dado cuenta de que en la panorámica del suelo, la del primer plano, he tenido que sustituir la imagen central, la del árbol, de forma totalmente manual, ya que la integración que me hacía Photoshop de la panorámica me dejaba el árbol muy subexpuesto. Básicamente he cogido otra imagen del árbol que tenía mejor expuesto, más iluminado, y la he sustituido manualmente dentro de la imagen. De esta manera me queda esto que podéis ver en la pantalla, una panorámica completa con una luz muy interesante. Y el siguiente paso del procesado es fundir ambas panorámicas y terminar de revelar la fotografía. Y amigos, la fotografía ya está totalmente terminada y creo que ha merecido la pena. Incluso he podido capturar algo de air glow en la parte izquierda de la encina y es la primera vez que capturo este fenómeno atmosférico, así que estoy muy satisfecho. La verdad es que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto grabando un vídeo para el canal y editando las fotografías resultantes. En este vídeo, que como habéis visto ha empezado como una especie de test de la A6600 en fotografía de Vía Láctea y ha acabado siendo una especie de videoblog de fotografía del arco de la Vía Láctea. Así que amigos, lo único que espero es que vosotros al otro lado de la pantalla lo podáis disfrutar casi como lo he hecho yo. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits.
Te recuerdo que si eres un apasionado de la fotografía natural y todavía no estás suscrito al canal, ya estás tardando. Hazlo ya mismo y no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo el domingo que viene, con lo que más nos gusta, fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Dónde? Pues aquí, en Natural Portraits. Adiós.